Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Luis Ángel Campos Trinidad y soy estudiante de IDEP de la licenciatura de Pedagogía de segundo A, modo sabatino. Les doy la bienvenida a una nueva entrega de mi podcast, en el que hablaremos del impacto de la educación en la independencia, en la reforma, en el porfiriato y la Revolución Mexicana. Para empezar, la educación durante el periodo de la independencia. En la fecha de 1805 se abren las primeras escuelas públicas para niños en el territorio de la Nueva Vizcaya. Y en 1812 la Constitución de la Monarquía Española ordenó en todos los pueblos de la Nueva España que se establecieran escuelas de primeras letras, en las cuales se encargaban de enseñarles a escribir, a leer y la doctrina cristiana, aunque la educación era solamente para hombres. En 1821 el reglamento mandaba abrir una escuela en cada pueblo que tuviera por lo menos 100 habitantes. Imagínense, a lo que serían unas 20 familias. Igualmente, en la fecha de 1821, el reglamento autorizó 16 nuevas universidades, las que además ya contaban con una biblioteca pública, una escuela de dibujos y un laboratorio químico. Y para continuar, las reformas borbónicas y su impacto en la educación. ¿Sabían que en la fecha de 1850 el puesto de gobernador eran ocupados por personas naturalmente españolas, a lo que en los pueblos de los indígenas se fue ocupado por una persona tlatoani, es decir, una persona de mayor autorizada de los pueblos indígenas? Igualmente, para la fecha de 1750, las escuelas de primeras letras comenzaron a abrir en los pueblos de indios para enseñarles lo principal. En la fecha de 1554 se establecieron como propuestas de los frailes la creación de cajas de comunidades con el objetivo de obtener recursos económicos para celebrar fiestas religiosas en el pueblo. Y en la fecha de 1765, con la llegada de José de Galvez, fue un autor que abordó las reformas borbónicas en la Nueva España. Y en la fecha de 1766, Lorenzana Aragoiza planteó que todos debían de hablar castellano. Era un símbolo de ciudadanía en la vida doméstica. Así fueron olvidando sus enemistades y los conquistados fueron parcialmente adquiriendo lo que mandaban. Pasando al tema de la modernización de la educación durante el porfiriato. ¿Sabían que a la fecha de 1878 se estableció escuelas normales para mujeres en Zacatecas? Eso fue un gran avance porque ya no nomás los hombres podían adquirir educación. Y en la fecha de 1851 se empezaron a abrir escuelas normales para formar maestros y maestras. Esto se dio bajo la influencia del positivismo. Se tenía como objetivo ofrecer una educación básica y liberal. Para la fecha de 1888 se fundó en México las primeras escuelas normalistas para formar profesores de instrucción primaria. Y en la fecha de 1900 ya existían 45 escuelas normales en 19 estados de México. Y estas instituciones formaban a los profesores de educación básica. Para finalizar, en 1908 se publicó la Ley de la Educación Primaria para el Distrito y Territorio Federal, la cual establecía que la educación primaria debería ser laica y gratuita. Y para continuar, la educación durante la Revolución Mexicana, la lucha por la educación pública y la alfabetización indígena. En 1911, durante el gobierno interno de Francisco León de la Barra, se promulgó la Ley de las Escuelas de Instrucción Rudimentaria. Esta ley que autorizaba el gobierno federal a construir escuelas para enseñar a leer, escribir y hablar español, principalmente a los indígenas, que eran los que necesitaban esto porque estaban teniendo problemas, ya que firmaban papeles sin saber qué es lo que decían y eran despojados de sus tierras. En 1915,
el Consejo Ejecutivo de las Naciones Mexicanas expidió la ley zapatista que establecía la educación gratuita, obligatoria y laica, y se concretó en 1917. La Constitución mexicana estableció que la educación sería gratuita, laica y obligatoria, dando un gran salto para México en la educación. En 1918, la educación pasaría a ser de mano del gobierno, dejando afuera la religión católica. Y en 1920, José Vasconcelos es nombrado